Buenos días, amiguitos de Escuela Dominical. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? La verdad, espero muy bien. Amiguitos, hoy vamos a hablar de una palabra en especial. Esta palabra es fiel. Sí, señores, fiel. Y para contarles y hablarles sobre esta palabra, les voy a contar la historia de un personaje de la Biblia. Este personaje les voy a contarte la historia desde pequeño. Este personaje se llamaba José. Sí, amiguitos, José. Aquí está José y José era hijo de Jacob. Este es Jacob. Resulta que Jacob, que es este señor, tenía 12 hijos y uno de sus hijos era José. Jacob quería mucho a José y era su hijo preferido. Y le había mandado hacer una capa, como decir un chaleco, una capa, un vestido de muchos colores. Y se lo hizo a él, solo a él, a sus otros 12 hijos, no. José resulta que era uno de sus hijos más pequeños. Sí. Él era el penúltimo de los hijos. Y un día Jacob mandó a José al campo para que le contara noticias sobre sus otros otros hermanos. Resulta que los otros hermanos de Jacob, de José, eran pastores de ovejas. Entonces Jacob mandó a José para ver cómo estaban sus otros hijos y le mandó con comida. Y entonces aquí vemos que José se fue a ver cómo estaban sus hermanos. Sí. Él iba caminando buscándolos, saber cómo estaban. Pero resulta que los hermanos de José no querían a José porque Jacob consentía mucho a José. Y entonces cuando vieron de lejos a José que venía caminando, decidieron hacerle daño. Unos dijeron que matarlo. Y otros dijeron, no matemos a nuestro hermano. Vamos a echarlo en un foso. Y lo echaron en un pozo. Sí, ahí están todos los hermanos de José. Y allá está José, allá abajo, metido en un pozo. Y entonces José les decía, ¿por qué me hacen eso, hermanos? ¿Qué pasa? Y ellos, ja, ahora cómo está el consentido de mi papá, ja. Y se burlaban de él. Pero entonces uno de los hermanos decidió que no. ¿Para qué dejarlo ahí a que se muriera? Decidió venderlo. Y cogió y lo vendió como esclavo a unos mercaderes. Aquí están los hermanitos de José y vendieron a este mercader. Y aquí está José. Vendieron a José a este mercader. Y ellos se fueron. Y entonces, mientras que se fueron, cogieron y le quitaron. ¿Se acuerdan que él tenía una capa de muchos colores? Pues se la quitaron. ¿Y saben qué hicieron con la capa? Mataron un corderito, una ovejita, y la mancharon de sangre y se la llevaron a Jacob. Y le dijeron, no sabemos qué ha pasado con José. Alguna mala bestia se lo devoró y hemos encontrado su capa de colores manchada de sangre. Y entonces Jacob miró la capa de su hijo y se entristeció. Jacob ya era un hombre mayor y se puso triste porque había muerto su hijo José. Pero eso no era cierto, amiguitos. Resulta
que, como se acuerdan que José fue vendido a un mercader, pues ese mercader lo vendió a un señor llamado Potifar. Sí, señor, Potifar lo vendió como esclavo para que fuera y le hiciera las labores de la casa. Sí, amiguitos, allá que hiciera labores de la casa, que dirigiera, que lavara y todo eso. Pero resulta que José halló gracia ante los ojos de su patrón Potifar. Y resulta que todo lo que hacía José era bendecido y se multiplicaba y las cosas salían bien. Resulta que Potifar tenía una esposa y la esposa cogió y se enamoró de José. Y un día le dijo a José, ven y quédate conmigo, ven y siéntate aquí, ven y quédate acá, ven y nos vamos a dormir los dos. ¿Cómo así? No, José dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Si usted es la esposa de mi patrón Potifar. Y José salió corriendo y le dejó la capa. Sí, niños, porque solo duermen juntos papá y mamá, los que están casados, el resto no. Y entonces Potifar, la esposa de Potifar, le dio quejas a Potifar. Le dijo, ja, 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 ahora voy a hacer que metan a José en la cárcel. Mira ese esclavo que nos has traído, me quiso hacer daño y lo hizo echar a la cárcel al pobre José. Y José terminó en la cárcel. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la palabra fiel? Resulta que cuando José estaba con su papá y con sus hermanos, José había tenido varios sueños. Y entre esos sueños había visto sueños de que 2 espigas de trigo se agachaban y lo alababan. Y que la luna y las estrellas también le rendían pleitesía. Eso era Dios mostrándole a José su futuro, que él iba a ser una persona de mucho poder. Pero ustedes creen que José pensaría que, no, eso que soñé, eso fue mentira. Dios no me estaba haciendo esas promesas. ¿Podría José decir eso? Porque mire lo que le pasa. Los hermanos no lo quieren. Lo venden como esclavo. Termina donde un patrón llamado Potifar. La señora dice mentiras acerca de él y lo hace meter en la cárcel. Y ahora que está en la cárcel, ¿cómo que va a ser alguien de poder? Que va a ser alguien casi como un rey. Él decía, él hubiera podido pensar que no, pero él confiaba en Dios y él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y estaba esperando a que Dios cumpliera sus promesas, porque cuando Dios nos dice algo, Él lo cumple. Estando José en la cárcel, ahí estaba José metidito en la cárcel, uno de los sirvientes de Faraón llegó, que era el copero, y había otro que era el panadero, y ellos tuvieron varios sueños, cada uno. El uno soñó que estaba con Faraón y estaba ¿qué? Sirviéndole la copa del Faraón, mientras que el panadero tenía 3 canastas de pan, pero veía que éstas llegaban las aves y se comían el pan. Entonces José les interpretó los sueños. Al copero le dijo que era que en 3 días iba a volver a su puesto de trabajo junto al faraón.
mientras que el panadero en 3 días le iban a quitar la cabeza y las aves se iban a comer sus ojos. ¡Ah! Triste, ¿no? Entonces José le dijo al señor copero que por favor se acordara de él cuando estuvieran allá en el reino de Faraón. Pero al señor copero se le olvidó. Y pasó el tiempo, cuando de un momento a otro Faraón tuvo un sueño. Y el sueño era que había visto 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 espigas de trigo marchitas y 7 muy bonitas. Pero nadie supo interpretar el sueño. Entonces, ¿se acordaron del copero? Sí, el copero se acordó de José, niños. El copero se acordó de José. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo al faraón? Yo sé de alguien que te puede interpretar el sueño. Y fueron y sacaron a José de la cárcel. Y le dijeron a José mientras que estaba en la cárcel, mira que es que Faraón está soñando con unas vacas y con unos trigales para que tú vayas y le interpretes. Cuando llegó José donde el faraón le contó el sueño de las 7 vacas flacas, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y las espigas de trigo. Entonces José le dijo el sueño a Faraón de qué se trataba. Le dijo, el sueño se trata de que van a haber 7 años, las 7 vacas gordas van a ser 7 años de abundancia, lo mismo que las 7 espigas de trigo bonitas. Mientras que las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas son 7 años de escasez. Entonces Faraón se quedó sorprendido. Dijo, este hombre sí sabe interpretar el sueño. Y José fuera de eso le dijo a Faraón que era necesario que pusiera a alguien para que administrara toda la abundancia que iba a haber durante los 7 años de las vacas gordas, para que no hubiera escasez en Egipto durante los 7 años de las vacas flacas. Faraón dijo que quién mejor que José. ¿Y lo puso? Sí, niños, imagínense. Lo puso como el segundo al mando. Sí, y ahí vemos cómo se empieza a cumplir las promesas de Dios, donde Dios le había dicho que él iba a ser alguien de poder. Pues sí, lo puso como el segundo al mando y durante ese tiempo José, durante esos 7 años de las vacas gordas, recogió todo la cebada, el maíz y el trigo y lo supo administrar. Pero Dios tenía un propósito con eso. ¿Adivinen qué? ¿Se acuerdan de los 2 hermanos y de Jacob? Pues resulta que ellos vivían en Canaán. Y entonces en Canaán llegó un momento que también afectó la escasez. No tenían que comer. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Jacob mandó a sus hijos para que fueran a Egipto a comprar comida. Y cuando José los vio, les hizo pasar por varias pruebas muy difíciles y dejó prisioneros a unos e hizo que trajeran a su hermano menor. Pero con todo y eso, José perdonó a sus hermanos. Y cuando perdonó a sus hermanos y vio que ellos habían cambiado, porque ellos se arrepintieron de haber tratado mal a José, pensaron que todo lo que había pasado de esa escasez y todo era por ellos haberse portado mal con José, cosa que no fue así. Dios tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que José estuviera en Egipto y administrara todas esas riquezas que iban a haber en Egipto para cuando fuera Jacob
Jacob y sus hermanos, aquí vemos a José, mírenlo ya vestido como faraón, con sus hermanos. Ahí se saludaron, se perdonaron, se abrazaron e hizo ir José a Jacob y a todas sus familias a Egipto. Mírenlos. Y ahí vemos a Jacob con José y los hermanos. ¿Y si ven los hermanos? Rendiéndole pleitesía a José. Y los hizo ir a Egipto. ¿Y qué pasó? José en Egipto se encargó de que toda su familia tuviera sustento, tuviera comida, tuviera techo, tuviera agua, vestido, ropa, todo. Porque Dios había dispuesto que José estuviera en Egipto para proteger a su pueblo, para proteger a sus hijos amados, Jacob y sus hijos. Entonces vemos una cosa, Dios fue fiel. Va a haber momentos difíciles en nuestras vidas. Ahora es uno de esos. Pero Dios ha prometido que no nos va a faltar nada, ni la comida, ni el techo, ni el sustento, ni la familia, ni la salud. Entonces vemos que Dios, como dice aquí, fiel es el que nos llamó, os llamó, ¿quién nos llamó? Dios. ¿Cómo dice? El cual también lo hará. Fiel es Dios. Si Él nos ha prometido que nos va a proteger, nos va a cuidar, va a proveer para todo, no nos asustemos. Confiemos en Dios. No es fácil, niños, no es fácil, pero debemos hacerlo. Así como cuando papito y mamita nos dicen, si tú haces algo, yo te prometo que te llevo a comer el helado que tanto que te gusta. La condición es hacer algo, pero que vemos que papá y mamá cumplen. Así es Dios con nosotros. Dios cumple sus promesas para con nosotros. No debemos dudar de eso, ¿cierto, amiguitos? ¿Cierto, Luca? Vemos que entonces Dios es fiel. Dios es fiel en todo momento. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por sus promesas y porque sabemos que las va a cumplir. Amado Padre Celestial, gracias te damos por cada una de esas promesas y descansamos en ti porque sabemos que tú las vas a cumplir si nosotros también permanecemos fieles a lo que dice tu palabra como lo hizo José. José fue fiel a tu palabra y nunca, nunca, nunca te desobedeció a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos. Chao, amiguitos. Y recuerden, Dios es fiel y Dios te ama. A ti y a mí. Nos vemos. Chao.